Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas Noticias. Soy Julio Jiménez y les recuerdo que estamos transmitiendo en la plataforma página oficial Contrastando Ideas Noticias y puede acompañarnos en todas las redes sociales. Y como cada semana tenemos pues el análisis en materia fiscal, en materia contable, las últimas noticias que generan pues especulación, incertidumbre y sobre todo debate en las redes sociales. Esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Amable auditorio, pues como comentábamos en la introducción de este programa, bueno, pues evidentemente se han generado en las redes sociales pues anuncios que pues generan ya preocupación para los contribuyentes. Temas que, bueno, pues son desde el desconocimiento de la población en general. Sin embargo, contamos con el apoyo, con la opinión profesional, seria, oportuna, yo diría imparcial, de un profesional del área contable fiscal, que es el maestro Narciso Vargas Aranueva, contador público certificado. ¿Cómo está, maestro? Placer saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, doctor Julio? Buenas noches. Te agradezco mucho el espacio. Para mí siempre es importante que tengas apertura a estos temas que son de interés nacional. Esa es la realidad. Y bueno, le envío un saludo muy afectuoso a toda la gente que te sigue. Gracias, gracias, maestro. A ver, entramos en materia porque la gente está muy espantada, está muy preocupada en las redes sociales. A ver, ¿cuáles son las tres cosas que no deben pagar con tarjeta de crédito? Pues ahora ya todo prácticamente debe estar bancarizado y todo debe estar soportado por una transferencia interbancaria o por una tarjeta de crédito o no sé, un cargo directo de una tarjeta de débito. ¿Qué son las tres cosas que no deben ser pues pagadas con una tarjeta de débito? Sí, doctor. Bueno, fíjate que el tema que abordas sí tiene que ver obviamente con una parte impositiva, con la parte fiscal, pero básicamente tiene que ver más con un tema de seguridad en cuanto al manejo del plástico, sobre todo cuando son tarjetas de débito. ¿Y por qué hago la diferencia a la tarjeta de débito? Porque bueno, la tarjeta de crédito sabemos que en cuanto tengas alguna situación que el mismo banco no reconozca en este algoritmo que tiene del perfil transaccional de cada usuario, pues Claro. inmediatamente bloquea la tarjeta y te da pauta para que hagas la aclaración y demás. Sin embargo, en una tarjeta de débito no tenemos esa oportunidad. El primer cargo que te hagan quizás sea suficiente para dejar tu cuenta prácticamente vacía o inclusive en el peor de los casos que tu tarjeta sea clonada. Entonces, Terrible. básicamente lo que se sugiere ahí, dado la experiencia y lo que los expertos nos dicen en esta materia, pues es que no la ocupes, por ejemplo, en bares, Claro. en consumo de gasolina, o que pierdas de vista tu tarjeta en el lugar en que vayas a pagar. Hoy Claro. lo que se debe de exigir es que la terminal sea llevada hasta el lugar donde te encuentras y ahí se haga el cargo pertinente. Ok, entonces aquí es un tema más de carácter preventivo, obviamente en el marco de la obligación de la bancarización de los cargos, consumos y cualquier pago que hagamos con plástico, con tarjetas de crédito y débito, y concretamente el débito es vulnerable ante esta delincuencia cibernética, es vulnerable ante estos pues actos de clonación que es hoy tan común en restaurantes, bares, cantinas, centros de espectáculos, incluso en tiendas departamentales, donde se han denunciado incluso pues que la gente clona en las propias estaciones de carga de combustible, te clonan la tarjeta y como bien refieres, pues la tarjeta de débito pues, es dinero en efectivo prácticamente, es el monedero electrónico si queremos llamar así. ¿Es correcto, maestro? Y sí, es correcto, Julio. Y fíjate que además de un tema de índole fiscal, hay que recordar que la tendencia mundial es en ese camino.
el efectivo prácticamente desaparecerá. Claro, llevará su tiempo, tendrá zonas donde sea todavía eh, fácil ocuparlo porque quizá la tecnología no llegue hasta esos puntos, pero Claro. en la mayoría de las urbes, en un futuro próximo, el efectivo como lo conocemos tendrá un uso menor. A ver, hay otro tema que nos están cuestionando. Estamos platicando con el maestro Narciso Vargas Salanueva. Reitero, experto en temas fiscales, en materia contable, incluso en periciales, que son pues pruebas que ofrecemos los abogados litigantes en materia tributaria, periciales en materia contable concretamente. A ver, maestro, en temas de transferencias interbancarias electrónicas, hay conceptos. A ver, ¿qué es lo que se debe poner y lo que se debe no poner para evitar problemas con el SAT finalmente, ¿no? Porque hay un catálogo de conceptos, ¿es correcto esto? Sí, 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 desde luego. Y yo te diría que más que no poner sería qué debo de cuidar. Y en este Oh, sentido yo le aconsejaría a todo mundo que, bueno, de lo que hay que dejar evidencia, doctor, sí, es de datos mínimos que permitan entender cuál fue la razón del movimiento. Y aunque suene chusco y suene fuera de lugar, quizá inclusive aquellos recursos que se mandan con el objeto del gasto diario, ya sea de los hijos o ya sea de la vivienda, el gasto, vaya. Máxime si hago un préstamo o si estoy recibiendo ya el pago del préstamo o yo lo estoy haciendo. Debemos de ser muy claros a efecto de que si en algún momento la autoridad tiene alguna suspicacia, pues estos conceptos le den claridad al movimiento que hice. Eh, Hay que tener en nuestro marco de referencia también que ya trabajamos bajo una ley conocida como prevención del lavado de dinero, claro. donde esta ley cubre o alcanza inclusive el tema del terrorismo, doctor. Entonces también hay palabras claves que los algoritmos ya reconocen de manera automática y que, bueno, no solamente en las transferencias, sino en las conversaciones en cualquier red social, en un correo, por ejemplo, son palabras que inmediatamente prenden una alarma por una cuestión natural y hay que cuidarlas, ¿no? Digo, si ponemos ahí explosivos, drogas, No, bueno, no sé, cosas así extrañas, pues es muy lógico que alguien observe esa comunicación y ponga un cuidado especial en ella, ¿no? por supuesto. A ver, estamos platicando, reitero, con un experto en materia fiscal y bueno, pues evidentemente el tema de la facturación me siguen insistiendo, la gente me sigue preguntando. Se prorrogó esta obligación hasta el 1 de enero del 2023, concretamente, la implementación formal de la facturación del CFDI 4.0. ¿Esto es correcto? A pesar de que en este momento se sigue cumpliendo y se sigue la transición de la 3.3. ¿Es correcto esto, maestro? Fíjate que eso último que mencionas, doctor, es donde tenemos que ser muy precisos, Por favor. claros, para evitar obviamente que haya malos entendidos. No hay una prórroga del CFDI 4.0, lo que hubo fue una extensión en el periodo de convivencia entre la Claro, versión 3.3 que sigue vigente y así esta es, 4.0 que entró en vigor desde inicio de año. Julio. Entonces, lo que se amplía es el periodo de convivencia a efecto de que la mayor cantidad de contribuyentes esté listo en la implementación administrativa que significa este cambio a este nuevo CFDI 4.0 que trae campos nuevos, trae conceptos distintos que hay que cuidar y que precisamente uno de ellos es el que ha causado tanto revuelo por el tema del código postal y que este se concatena con la constante situación fiscal y bueno, se agravó la situación, ya lo hemos comentado Claro. contigo también algunas veces, que pues los asalariados, que quienes menos cargas deberían de tener, pues resulta que se encontraron ante esta solicitud por parte del patrón, hay que decirlo, sí fue una solicitud por parte del patrón, pero fue derivado de un cambio que hace nuestra autoridad. Entonces, bueno, es una cadena de desaciertos, yo te diría ahí, pero bueno, finalmente sí debemos de tener esta constancia y insisto, lo que se amplía es el plazo de convivencia, pero ya mucha gente ya está usando la 4.0, está vigente. Se está implementando ya está en esta
en este año ya está implementándose, nada más que obviamente la obligatoriedad y formalmente la desaparición del 3.3 sería hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Es correcto esto, maestro? Exactamente, Muy bien. estaríamos emitiendo, estaríamos timbrando, La como se última le factura. dice técnicamente, el último CFDI el 31 de diciembre a las 11:59, doctor. Se acabó. Seguramente el sistema será lo último que nos permita timbrar. Pues estar atentos, estar muy bien informados con el apoyo, con la asesoría, con el acompañamiento de profesionales en materia fiscal, con verdaderos contadores públicos certificados, con gente que cuando menos esté actualizada en estos temas, porque además son temas que, reitero, el público en general, el contribuyente común y corriente, pues no está informado, no está familiarizado, desconoce estas pues últimas modificaciones, reformas, pues incluso nuevas políticas en materia tributaria, pero qué mejor contar con un experto como ustedes, que son los pues, líderes en esta materia, que son los contadores públicos. Maestro, hay un último tema que queremos abordar contigo. El pasado fin de semana, concretamente el pasado 12 de agosto, eh, pues a ver, eh, la gente está preocupada, y dije 12 de agosto perdón, es el pasado fin de semana, y tenemos hasta el 12 de agosto para que cada litro de gasolina premium, ya claro, premium, pagará ahora 36 centavos más porque ya retiraron el subsidio de este combustible. Por ahí dicen en las redes sociales, el IEPS se incrementa, aumenta el precio de la gasolina. A ver, ¿cómo está este tema? ¿Hay confusión? ¿Hay incertidumbre? ¿Qué son los IEPS? ¿Nos podrá explicar, maestro? Porque nuestro auditorio no entiende qué son los IEPS. Es un Sí, impuesto especial, ¿cómo evidentemente. no? Dentro de los impuestos que en este país se causan, tenemos este impuesto especial sobre productos y servicios. Servicios. Básicamente va enfocado al consumo de ciertos productos o de Claro. ciertos servicios, pero como pudieran ser, por ejemplo, los que tienen alto contenido calórico, Yes. ¿sí? El cigarro, por ejemplo, también es afecto a las bebidas alcohólicas y, por supuesto, algunos servicios de telecomunicaciones. Claro. Y dentro de esa gama tenemos los combustibles. Los combustibles causan este impuesto. Sin embargo, desde marzo de este año que estamos corriendo, el gobierno federal, tratando de frenar un poquito el tema inflacionario, de controlarlo y de no afectar, ahí sí hay que reconocer, el bolsillo de muchos mexicanos, pues lo que hizo fue subsidiar el IEPS, es decir, esta tasa que se le impone por mandato de la ley de ingresos cada año a las gasolinas, hablemos de, Claro. bueno, diésel y gasolina, lo más común. Este impuesto fue subsidiado por parte del gobierno federal al 100%, cosa que es primera vez que ocurre en la historia. Nunca habíamos tenido un subsidio al 100%, ¿no? No es Tuvimos común. a partir de marzo y ahorita lo que bien refieres es que se anuncia que el gobierno da un pequeño paso hacia atrás en esta política y dice, no voy a subsidiarlo al 100, está arribita del 92% más o menos el subsidio que se mantendrá únicamente en la gasolina, perdón, Premio. premium, que es la más cara, y la magna se mantendrá con el 100%, pero eso significa, como bien mencionaste, aproximadamente 30 y tantos centavos por cada litro, lo cual, bueno, si lo multiplicamos, pues ya veremos la cantidad de dinero que significa, y ahí es donde tiene trascendencia, porque desde luego que a cada mexicano nos va a pegar este pequeño, no aumento, sino eliminación del subsidio de manera parcial, pero para el gobierno federal, doctor, representa una cantidad de dinero importante que ha dejado de recaudar de marzo a la fecha precisamente por aplicar el subsidio a la gasolina para no afectar los precios de esa manera a la población en general. Pero ahora, con esta reducción en el subsidio, al menos en la gasolina de tipo premium, Premio. pues bueno, va a recuperar partecita del dinero. Tiene cierta lógica si lo queremos ver en términos de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, en el sentido de que pagas de la manera equitativa y proporcional. Y lo digo ¿por qué? Porque en teoría, pues quien consume este tipo de gasolina que es más pura, pues es quien, en teoría, insisto, tiene un poder adquisitivo mayor. Un vehículo Y más grande. en teoría, porque no necesariamente es así, doctor. Imagínate que
tú hiciste un esfuerzo para adquirir un vehículo que únicamente ocupa este tipo de combustible o una maquinaria dentro de tu empresa, lo hiciste porque es la maquinaria que necesitas, pero resulta que técnicamente requiere únicamente de este combustible. No, bueno, Entonces no tiene nada que ver el consumo con tu poder adquisitivo, porque lo que te está llevando a consumirlo justamente es una cuestión de funcionamiento técnico. Entonces no siempre tiene que ver con el poder adquisitivo, pero vaya, de manera general, me parece que el gobierno lo ve de esa manera. No es que esté equivocado, pero sí hay un sesgo importante ahí, y bueno, la afectación la vamos a tener todos aquellos que consumamos este tipo de combustible durante una semana prácticamente. terrible situación, pues para el bolsillo de los que consumimos combustible premium, impactará obviamente en el bolsillo de los mexicanos, concretamente los propietarios de esos automóviles, en algunos sectores pues productivos, empresariales, comerciales, porque también la distribución de alimentos, de productos, de bienes y servicios, pues aumentará, maestro, corríjame por favor, porque pues aumenta el combustible, aumenta el costo de operación y aumentará obviamente el precio final que terminaremos pagando los consumidores de estos productos, bienes o servicios. Entonces vuelve otra vez a detonarse un incremento en los precios, porque obviamente se incrementa el costo de distribución, el costo de traslado. Es un tema preocupante, es un círculo vicioso esto, maestro. ¿Qué hacer en este contexto Y inflacionario? ¿Qué hacer en este contexto internacional? Porque además entiendo, no es culpa solo del gobierno federal. Esto obedece a precios internacionales que imponen, obviamente, los países productores de petróleo, que entre ellos está nuestro país, evidentemente. sí, es muy complicado, doctor, porque es una cascada la que se desencadena Tsunami. sí, uno de estos Sí, componentes, como lo son los combustibles, pues automáticamente impactan en los precios de toda la cadena productiva, de toda la cadena de así lo voy. consumo. Es inevitable, pero bueno, dentro de las acciones que este gobierno tomó fue justamente la refinería o las refinerías, y bueno, tendríamos que empezar a ver resultados en ese sentido, porque ese fue el objetivo en estricto apego a lo que De acuerdo. escuchamos. Y bueno, pues a ver, ahí estamos viendo los resultados. Al menos a este momento, el impacto todavía no llega, pero lo ideal sería que llegara a ese punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un tema que sigue generando, reitero, incertidumbre, polémica, debate en las propias redes sociales, en los círculos de profesionales como ustedes, que son los contadores, en los círculos de economistas, de financieros, de asesores y consultores, que pues obviamente forman parte ustedes, los contadores, una parte fundamental, porque es el tema de los impuestos a los combustibles. Y bueno, pues el gas tampoco ha bajado mucho, ¿eh? El diésel, que es tan indispensable para el traslado de bienes y servicios, pues sigue siendo caro, la verdad. No hay ningún estímulo, pues, a la industria, ni al comercio, ni a ningún área productiva del país. Y esto sigue encareciendo, sigue disparando, obviamente, los costos de operación de cualquier empresario. Y claro, pues los aumentos siguen siendo una realidad semana tras semana, maestro. Veo que el gobierno sigue más preocupado en la próxima elección del 2023 que en la realidad que vive en el 2022 en materia económica y financiera. No sé qué opine, maestro, al respecto. Sí, bueno, la realidad es que es una cantidad de pistas, si me permite hacer la Por analogía, favor, en claro, las que se mueve la información y los impactos que tienen unas con otras, que es difícil seguir el ritmo de todo. Sin embargo, me parece que en la medida de lo posible cada uno de nosotros debe poner atención. Tienes razón en cuanto a dónde está quizá la preocupación actualmente y dónde debería de estar. Bueno, también son maneras de ver las cosas, y quizá nos hace falta información para entender todo el contexto que conlleva, pero al menos con lo que tenemos, yo coincido contigo también, me parece que de repente no estamos tomando decisiones para mitigar los problemas que tenemos hoy en día, y claro. estamos viendo el aseguramiento de otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues yo veo como mexicano y como contribuyente que mis impuestos se están destinando a obras faraónicas y a proyectos que no son productivos. Bien referías tú lo de las refinerías, la compra incluso de la refinería ya en los Estados Unidos. Pues yo no veo, como reitero, como mexicano y como contribuyente, ningún beneficio en mi bolsillo. No veo ningún beneficio en mi capacidad de consumo, en mi poder adquisitivo. Yo lo que veo es que, pues, la capacidad de consumo, la capacidad de compra, el poder adquisitivo se sigue cayendo. El gobierno federal sigue
píldoras de analgésicos cuando yo veo que el país tiene un cuadro pues severo, una enfermedad crónico-degenerativa que no se está atendiendo oportunamente y que esto puede detonar una crisis económica? Ya la sociedad la tenemos con la inseguridad, con la violencia, con la corrupción, con la impunidad, ya la tenemos, ya la estamos padeciendo. Hoy es una realidad. Ahora la parte económica, y si hablamos del contexto internacional, que también con el TEMEC tenemos una asignatura pendiente porque esperamos que inicien los procesos de discusión para el cumplimiento irrestricto del TEMEC, que también podremos ser objetos de una sanción y eso impactaría significativamente a la economía y también a los aranceles en materia de importación y exportación. Es un tema alarmante, maestro. Realmente creo yo personalmente, desde mi humilde opinión, creo que no está tomando decisiones en temas coyunturales, en temas prioritarios, en temas urgentes, este gobierno. No sé cuál sea su opinión, maestro. Pues mira, doctor, suponiendo aún que sí hayan sido las mejores decisiones y que sí hayan sido los programas que más requería nuestro país, lo que es una realidad es que el impacto, como bien lo dices, todavía no lo vemos en el bolsillo, en la cartera, en la cuenta bancaria. Todavía no. Entonces, yo siempre he dicho que el mejor termómetro para medir a un país económicamente cómo está es la cartera que cada uno usamos. Tú la sacas y dices, oye, ¿cómo siento la economía? Aquí se mide. No se mide en otra forma. Pero bueno, insisto, aún suponiendo que hubieran sido las mejores decisiones, el impacto todavía no lo vemos. Y regresando al tema de los energéticos, específicamente del combustible, yo te diría que pues esta situación de invertir en la refinería, en habilitar la otra, pues no ha tenido un impacto en la gasolina, porque las disminuciones en gasolina que hemos tenido en este país, la primera, hace el año pasado, tuvo que ver con una cuestión del precio a nivel mundial, no por una política de este gobierno. Y segundo, esto que estamos viviendo ahorita, de marzo para acá, justo a colación del último tema que tratamos en ese sentido, es porque el gobierno subsidió, pero ojo, no con el dinero de la administración, sino con el dinero que nosotros dejamos de pagar por concepto de impuesto, no del valor del combustible. El valor del combustible, doctor, sigue en el mejor de los casos, digamos, igual, no ha cambiado. Entonces no hemos visto en 4 años de administración un impacto en el bolsillo, me parece, de los mexicanos, de las decisiones que se han tomado todavía. No quiero decir que no las vaya a ver, pero todavía no han llegado. A ver, me están escribiendo, cosa que agradecemos especialmente, estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales contrastando noticias, felicitan al maestro, al contador público y maestro Narciso Vargas Salanueva y le preguntan si él considera que la política de renovación de automóviles híbridos y eléctricos sea una solución para pagar menos impuestos, incluso no pagar. A ver, maestro, ¿qué pasa con el tema de los automóviles híbridos? ¿Están exentos de impuestos? ¿Están exentos de verificación? ¿Reciben un verdadero estímulo en materia energética y en materia económica tributaria? Sí, mira, doctor, sí reciben un estímulo, desde luego, la inversión en este tipo de... Es alta, ¿no? Sí, claro, tienen el doble casi de lo que tiene un automóvil normal. Claro. Sin embargo, estos son estímulos que los conocemos como estímulos extrafiscales, es decir, el tema no va buscando una recaudación, sino va buscando alinear un comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento que se busca aquí dirigir? Pues cambiar a tecnología que no contamine tanto. Es por ello que sí existe, desde luego no verificas porque no contaminas, tienes también ahí un trato especial en la tenencia, aunque sea a nivel de cada estado, vaya, no es una contribución a nivel federal, pero sí tiene un tratamiento especial en estos conceptos todos, porque la idea es conducir la conducta del consumidor hacia este tipo de productos para buscar que contaminemos menos. En nuestro país los pasos han sido lentos, doctor. Me parece que ahí va poco a poco, sí. Mira, por ejemplo, aquí adelantito, cruzando la frontera, pues digo, también vemos a un país con una cultura distinta y demás, pero es el referente que tenemos. Hay que verlo ahí. Ellos tienen una agenda ya planteado el objetivo, doctor, que en 2030 ya no va a haber autos de gasolina. Y nosotros, pues no creo que lleguemos a esa fecha con ese mismo objetivo, porque de hecho, históricamente,
muchos de los vehículos de ese país vienen terminando acá. Entonces es como una cascada. El marco normativo también nuestro pues va un poquito retrasado en ese sentido, aunque estamos comprometidos con la Agenda 2030 de la ONU, pues no estamos en el mismo punto que pudiera estar Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este es un tema que bien vale la pena analizar a profundidad. Lamentablemente el tiempo en medios de comunicación pues es vertiginoso y muy limitado. Yo entiendo que usted tiene una agenda también muy saturada, maestro. Yo quisiera pedirle la próxima semana, si nos lo permite, que lo volvamos a molestar para seguir desmenuzando, seguir analizando y seguir escuchando una explicación clara, pues fácil de entender, porque nuestro auditorio, reitero, y su servidor no somos expertos en materia fiscal y contable. Sin embargo, usted nos lo explica de manera muy clara, muy precisa, yo diría hasta coloquial, para que entendamos de la mejor manera nuestras obligaciones, las consecuencias de no cumplirlas y sobre todo el contexto en el que estamos en la actualidad con esas nuevas obligaciones y las nuevas políticas en materia tributaria. Maestro Narciso Vargas Salanueva, ¿algo más que desea agregar? No, doctor, yo te agradezco mucho el espacio y te reitero mi compromiso para contigo. Cuando sea posible, aquí voy a estar siempre. Maestro, muchísimas gracias. Me están preguntando sus redes sociales, dónde pueden consultar sus servicios, dónde pueden comunicarse con usted, dónde lo pueden encontrar, maestro. Qué amable, doctor. En todas las redes sociales me encuentran así como Narciso Vargas. Narciso Vargas en todas las redes sociales, maestro en Derecho Fiscal, contador público certificado, especialista en materia fiscal y contable, y lo más importante, amigo de Contrastando las Noticias. Maestro, le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias.